Pasamos ahora pues, a la presentación de Ana Capilla, que es la directora de la OEI para la Educación Superior. La OEI ha puesto en marcha pues, este sello CALOS de calidad, que lo que pretende poner de relieve es qué indicadores, qué instrumentos, cómo tenemos que hacer una educación a distancia de calidad. Creo que ha sido una gran iniciativa. Creo que va a ser un gran instrumento para la región, para Ecuador, para Perú, para Colombia, para Paraguay. La verdad, para nosotros es un honor contar con este apoyo, con esta presentación, y recuerdo también que con la OEI hemos estado colaborando, la UNIR, durante la pandemia, pues formando a muchísimos profesores en competencias digitales. No sé si ya está conectada Ana Capilla. Ana, un placer tenerte. Me gustaría que estuvieras presente porque hace tiempo que no te veo, pero veo que tienes muchísimo lío. Además, hay que aprovechar porque creo que es su cumpleaños hoy, con que así tenemos que felicitarla. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a UNIR también por cedernos este espacio. Sí, lamento no estar en Lima, pero los vuelos no están al 100% y los horarios no había manera de que encajaran. Entre que aterrizaba y salía el vuelo, pues no llegaba a tiempo y lo siento mucho porque me encantaría estar ahí con vosotros, pero bueno, la virtualidad me permite, al menos desde Madrid, poder acompañaros. Manuel ha introducido muy bien el tema, la importancia de la calidad y es una cuestión clave que trabajamos en la OI desde el año 2018, cuando empezamos la andadura con el secretario general Mariano Jabonero, que ayer estuvo con todos ustedes. Y tanto es así que, aparte de este sello, pues solo recomendarles que el actual número de la RIE, de la Revista Iberoamericana de Educación, que pueden encontrar en nuestra página web, se refiere precisamente a calidad, cómo han impactado el COVID en los sistemas de aseguramiento de la calidad, y ha sido coordinado además por Martín Benavides, que todos ustedes conocen bien. Y hay reflexiones interesantes también muy en la línea de lo que Martín Benavides señaló ayer. En cuanto al sello CALOS Virtual Iberoamérica que les voy a presentar hoy, simplemente comenzar por dar algunas cifras y algún contexto, que nos sirva de contexto estos datos. Ayer el secretario general les habló del actual informe diagnóstico que presentamos la semana pasada en Barcelona en la Conferencia de Educación Superior de UNESCO. Es el segundo informe diagnóstico que hacemos. El primero lo hicimos en 2019, como he dicho, julio del 2018 llegamos a la OI, y para plantear cuál debía ser nuestra estrategia en materia de educación superior y ciencia, pues igual que decía Manuel, si queremos empezar a trabajar en Perú hay que saber el estado de la situación. Pues nosotros en 2019 queríamos saber en qué estado se encontraba la educación superior y la ciencia en la región. Hicimos un primer informe diagnóstico que sirvió para elaborar la estrategia Universidad Iberoamérica 2030 que estamos implementando. ¿Qué cuestiones nos llamaron la atención? Ahí, como se puede ver, que había crecido mucho la matrícula en educación a distancia. Ahora estamos hablando de que en una década había crecido un 89%, que estábamos en 5 millones de estudiantes, y que, sin embargo, la oferta era muy limitada. Como pueden ver, la participación de la matrícula en las ofertas de modalidad a distancia está en una media en un 16% en la región, con algún país que destaca un poco más, pero en general limitada, y con algunos países donde es prácticamente testimonial, como podía ser Portugal. Y sin embargo, también lo les ha señalado anteriormente, entendemos que va a seguir habiendo una demanda creciente y que las universidades, además, a través de la presencialidad, no van a poder atender toda esta demanda. Todos conocemos esas necesidades que está habiendo cada vez mayor en el tejido productivo de actualizar competencias o de adquirir nuevas competencias. Es por ello que quisimos elaborar o quisimos convocar un primer seminario sobre calidad en educación a distancia, porque lo que creeríamos, y teniendo en cuenta esos datos, es que, y estamos hablando de 2019, queríamos que aumentara
En concreto, esta estrategia se presentó por primera vez en febrero 2020, apenas unas semanas antes de la pandemia. Queríamos que las universidades empezaran a incrementar su oferta de educación a distancia, pues las ventajas ya lo saben, se accede a otro tipo de alumnado, se puede actualizar competencias, como acabo de señalar, estaba claro que había interés en la región. Por parte de la OI, además, lo que nos interesaba es que las agencias de calidad empezaran a trabajar juntas, empezaran a elaborar indicadores conjuntamente, a desarrollar procedimientos en común, porque ese trabajo común era lo que iba a generar confianza entre nuestros sistemas y a favorecer, entre otras cuestiones, la movilidad. Y todo eso estaba detrás del seminario sobre calidad en educación a distancia que convocamos en marzo de 2020 en la Universidad Técnica Particular de Loja, que es la sede de CALED también, un instituto especializado en educación a distancia en América Latina. Y bueno, lo convocamos, como ven, los días 10 y 11 de marzo. Me parecía que era premonitorio. Es decir, que en esos momentos, cuando nosotros empezamos a hablar de impulsar, que hay que impulsar la educación a distancia, cuando hablamos a las agencias de que tienen que empezar a regular o que tienen que coordinar en la medida posible su regulación sobre educación a distancia, pues parecía un tema un tanto, digamos, exótico todavía, y de un día para otro, pues es que, como se ha señalado, todas las universidades tuvieron que pasar a seguir dando continuidad a su actividad docente en remoto. Así que lo cierto es que uno de los resultados concretos de ese seminario, que fue esta guía iberoamericana de evaluación de la calidad de la educación a distancia, pues que publicamos en mayo de 2020, apenas un mes y medio después de cerrado el seminario y, como entenderán, pues en plena pandemia, la verdad es que tuvo muchísima repercusión, no solo entre las agencias de calidad, que en principio eran las destinatarias originales, sino también entre las propias universidades, porque por primera vez tenían un texto, un documento donde podían ver esas definiciones y esos estándares mínimos de calidad que debían implementar en esa transición que estaban haciendo hacia la educación virtual, hacia la educación en remoto. Además, como digo, para nosotros fue muy satisfactorio comprobar que también las agencias de calidad pues estaban empleando la guía. En el grupo de trabajo en que nos reunimos en Loja, con, como digo, agencias de aseguramiento de la calidad, estaba SUNEDU. Y esa reforma a la que se acaba de referir Jorge, que se realizó, si no recuerdo mal, se publicó en agosto del 2020 para incrementar la educación de calidad, la educación a distancia, es decir, que no hubiera un mínimo de un 50% de presencialidad, pues se inspiró en esta guía, y en lo que se discutió allí sirvió de referencia a la SUNEDU para esa reforma. Es una cuestión muy concreta, digamos, un ejemplo muy concreto de cómo para nosotros alcanzamos ese objetivo, como decimos, de que nuestras agencias de calidad empiecen a tener parámetros comunes de trabajo. Como digo, es una manera de generar confianza entre nuestras universidades. Una vez que teníamos esta guía, en paralelo, pues entramos en colaboración con RIACES. Nosotros ya éramos miembros de RIACES, pero teníamos en cuenta que había una demanda por cómo aplicar esa guía, porque esa guía tuviera una cierta continuidad. Pero también somos conscientes de que la OI no somos una agencia de calidad ni pretendemos serlo. Una cosa es que nosotros queramos coordinar y actuemos como punto de encuentro de las agencias de calidad. Otra cuestión muy diferente era rogarnos competencias que no nos competen, y por lo tanto lo que hicimos fue firmar un acuerdo con RIACES, un plan de trabajo en el que ya se incluía esta necesidad de crear un sello de calidad conjunto, teniendo en cuenta pues, los que se había trabajado en el seminario de Loja, y el punto de partida, como digo, fue esa guía de calidad, que es interesante en el contexto actual, y ese es el informe diagnóstico actual. Ya se ha señalado en este seminario, así que no me voy a detener mucho. Realmente no ha habido una transición hacia una educación virtual como nos hubiera gustado, sino ha habido un aprendizaje remoto de emergencia, una virtualización de emergencia. Es decir, que más bien en muchos casos lo que se hizo es trasladar al ámbito virtual, o a través del uso de las tecnologías, una educación presencial para pues, garantizar el vínculo pedagógico. Hay que tener en cuenta, eso lo señala muy bien nuestro
informe diagnóstico, que hemos sido una de las regiones en las que más tiempo han estado cerradas nuestras universidades. Así que ha sido importante, desde luego, mantener ese vínculo pedagógico. Para nosotros lo fundamental de cara al futuro ahora es que esa educación remota de emergencia dé paso a una auténtica educación virtual, y el sello de calidad seguro que va a contribuir a ello. Otras cuestiones que nos parecen importantes. Ha habido un destacado nivel de deserción. Aún estamos hablando de estimaciones, no tenemos datos oficiales, pero entendemos que se encuentra en torno al 20%. Hay que tener en cuenta en este sentido que antes de la pandemia había crecido mucho la matrícula en nuestra región durante años consecutivos, un crecimiento constante, y sabemos que un porcentaje de ese crecimiento se debía a alumnos procedentes de entornos socioeconómicos desfavorables, es decir, que eran los primeros de su familia que accedían a la educación universitaria. Creemos que la deserción se ha cebado especialmente en ellos, que han tenido que ir al mercado de trabajo para ayudar a sostener a su familia durante este periodo de crisis sobrevenida por la pandemia, y que va a ser la única manera de poder reenganchar al menos a una parte de esos alumnos que han desertado, va a ser a través de la educación virtual. Además de que, como sabemos, se accede a otro tipo de alumnados, y también nos preocupa de qué manera podemos reforzar los contenidos que no se han aprendido de manera adecuada durante estos 2 años. Es una cuestión que también tenemos que afrontar y en donde entendemos que la virtualidad nos puede ayudar mucho. Nuestro informe diagnóstico, igual que Manuel quería un informe en el que hubiera propuestas, para nosotros también es importante efectivamente no quedarnos solo en el diagnóstico, y ahí también se hacen una serie de propuestas que van en línea de lo que vamos a trabajar en los próximos años, porque estos 2 años de pandemia han sido tan intensos que digamos que la estrategia que nosotros presentamos en febrero del 2020, Universidad Iberoamérica 2030, ya está agotada en muchos aspectos, como por ejemplo la creación del sello, y tenemos que darle continuidad, así que por eso ese diagnóstico lo hemos tenido que hacer ahora, porque lo que teníamos previsto en febrero de 2020 parecía que era algo que íbamos a implementar en 4 o 5 años, lo hemos implementado al final en 2. La pandemia ha acelerado los procesos de transformación, como lo sabemos. Y el avance hacia una verdadera transformación digital, hacia un ecosistema digital en las universidades, es el siguiente gran reto que nosotros queremos afrontar desde la OI, y somos conscientes además de que instrumentos como este sello van a ayudar a ello, y es otra de las propuestas, ¿no? Extender el sello CALOS Virtual Iberoamérica. Estas propuestas, por cierto, han sido realizadas por el Consejo Asesor de la OI, donde tenemos expertos de toda la región. Está presidido por Otto Granados, que fue secretario de Educación de México, pero lo integran otras personas destacadas, desde Emiliana Vegas hasta José Joaquín Brunner, a la que se acaba de citar, y que, bueno, les hemos querido que a partir del diagnóstico pues, nos elaboraran estas propuestas. El sello CALOS Virtual Iberoamérica, cuentan, pues ahí ven los que hemos constituido el grupo de trabajo que ha elaborado los indicadores a los que antes se refería Manuel. Lo interesante es que, como ven, tenemos desde CNA Colombia a COPAES de México, algunos expertos, y también agencias de calidad europeas, en este caso españolas, tanto Fundación Madrid +D, como incluso expertos que están en distintas universidades, porque al grupo de trabajo hay que sumar otra serie de entidades que se han adherido al sello en estos meses. Ahí tienen el desarrollo de ellas, está pues, ANEAES Paraguay, está la Agencia de Calidad de Andalucía, AIESAT CALED, y como digo, todo esto ha dado como resultado un sello que nosotros decimos que es el primer y único sello de calidad 100% iberoamericano. ¿Por qué? Porque ya han visto que los que lo hemos creado somos iberoamericanos. Hay una mezcla y queríamos que así fuera,
que no fuera un sello, hay una cierta tendencia o una inercia muchas veces en calidad, teniendo en cuenta el desarrollo que ha habido de estos temas en Europa, a hacer una traslación directa de los criterios de calidad de europeos. Cualquiera que conozca un poco nuestra región sabe que eso es muy complicado y que no funcionaría. Así que para nosotros era importante que hubiera un cierto equilibrio entre expertos y agencias que están aplicando los European Standard Guidelines, pero que hubiera también agencias de la región, Colombia, México y demás, que conocieran la realidad de nuestra región y que nos permitieran desarrollar indicadores que estuvieran adaptados a la realidad. Es decir, que hubiera rigor, por supuesto, pero también un conocimiento de cuáles son las circunstancias de nuestros sistemas universitarios y que el sello fuera indudablemente realista. ¿Cuál es interesante por eso? Porque decimos que es iberoamericano, no solo por la manera en que se ha desarrollado el mismo, sino también porque los procedimientos y criterios de evaluación son exactamente los mismos para todas las universidades de la región y creo que esto también es un valor añadido fundamental. O sea que las universidades que se presenten al sello, da igual que sean peruanas, que sean ecuatorianas, colombianas, todas las universidades van a someterse a exactamente el mismo procedimiento de evaluación y de acuerdo a los mismos criterios e indicadores. Es decir, que el resultado, digamos, que vayan a obtener de la evaluación es comparable, porque ya digo que se aplica exactamente el mismo procedimiento y es el mismo instrumento para todas las universidades y los equipos van a ser también iberoamericanos. Nosotros estamos evaluando ya y garantizo que los equipos son iberoamericanos. Como digo, desde la OI, esta es quizá la parte para nosotros más interesante, es el sello. Al final, como todos sabemos, un sello es un premio para un trabajo bien hecho, un reconocimiento. Lo interesante por parte de la OI, un organismo regional como nosotros, es tener un instrumento regional que sea compartido por todas esas agencias de calidad que les he dicho y otras más que está previsto que se sumen al sello y que lo puedan implementar, porque como entenderán y como todo el trabajo que hacemos en la OI, esto es un instrumento que está abierto a todas las instituciones y a todas las agencias de calidad de la región. El objetivo fundamental, pues como digo, generar confianza mutua entre nuestros sistemas y también nos parece muy importante después de la pandemia generar confianza en la sociedad, porque ya se ha hablado bastante en este encuentro, todavía sigue habiendo cierta desconfianza hacia la educación virtual. La pandemia lo está, evidentemente, está evitando o está consiguiendo que gran parte de esa desconfianza esté desapareciendo, pero por otra parte también sentimos que hay una cierta desconfianza hacia los egresados de la pandemia, quizá por eso, porque como decimos, en algunos casos la adquisición de conocimientos o de competencias puede que se haya visto comprometida. Por lo tanto, para nosotros, como digo, este sello, la creación de este sello y el que determinadas titulaciones puedan conseguir el mismo y mandar esa señal de confianza hacia la educación virtual es un logro muy importante que esperamos conseguir. El sello, pues ahí lo ven, el sello consta de una guía mucho más amplia que esa primera que publicamos en mayo del 2020. Esa es una guía de evaluación, es decir, ahí lo pueden ver. Aquí lo que hemos fijado son 6 dimensiones: procesos académicos, personal académico, estudiantes, gestión y operación, infraestructuras y soporte tecnológico y resultados. Y sobre cada una de esas dimensiones hemos fijado criterios, indicadores y estándares de valoración. Todo ello hasta llegar a 153 estándares de valoración, que es lo que los evaluadores están valorando, teniendo en cuenta pues, la información aportada por las universidades. Cualquiera que conozca un procedimiento de evaluación, pues este es un procedimiento estandarizado. Como se imaginan, lo complicado es llegar hasta esos 153 estándares de valoración. Y como pueden ver, a partir de esas dimensiones, el sello lo único que evalúa, digamos que es la modalidad virtual. No está evaluando las titulaciones en su conjunto, y esto es importante, sino que solo evalúa lo que se refiere a indicadores directamente relacionados o que son característicos de la educación virtual. Es decir, que como de nuevo, no competimos con las acreditaciones nacionales. De hecho, partimos de las acreditaciones nacionales, de las titulaciones que hayan obtenido su acreditación nacional y que luego quieran optar a este sello CALOS Virtual Iberoamérica, porque son titulaciones virtuales y titulaciones en línea.
Nosotros, como digo, el sello solo se va a fijar en los aspectos de, por ejemplo, de procesos académicos que se refieren exclusivamente o que están relacionados con la modalidad virtual. El cómo obtenerlo, pues tan sencillo como digo, como cualquier otro procedimiento de evaluación. Solicitud, porque esto evidentemente es un sello voluntario y para aquellas universidades, para aquellas titulaciones que quieran tener un sello iberoamericano, que quieran tener un cierto reconocimiento a nivel regional. Se suscribe en ese caso un convenio, se realiza un procedimiento de evaluación. Ahora mismo estamos pilotando el sello y el procedimiento de evaluación lleva en torno a 8 o 10 semanas, no más, y por supuesto lo adaptamos a los ritmos de trabajo de cada universidad. Los evaluadores trabajan sobre la información que aporta la propia universidad y hay una resolución, hay un informe final con una resolución sobre el sello en el que al final pues, se vuelca toda la información de la evaluación. Es decir, que, como digo, el procedimiento estándar. ¿Qué universidades se están sometiendo ahora a la evaluación? Pues en la fase piloto están participando la Universidad Nacional y Abierta de Distancia de Colombia, UNAD, la UTPL de Loja, Ecuador, UNAM de México y UNED España, que firmamos la semana pasada, va a ser la última que participe en esta evaluación. Son universidades de prestigio, son universidades en la mayoría de sus casos con una larga tradición en educación a distancia, porque el objeto del pilotaje es ver que hemos calibrado bien a la hora de establecer esos indicadores. El sello CALOS es un sello que tiene máximo o que aspiramos a que tenga mucho rigor académico, eso no hay la menor duda, pero también, como decimos, que queremos que esté adaptado a la realidad de nuestra región. Por eso nos parece muy importante tener esta fase piloto, tener una fase piloto con universidades que tienen mucha tradición, mucha experiencia en educación a distancia, que ellos mismos nos pueden indicar si los indicadores estaban bien hechos o no. Posteriormente, creemos que ya en estos meses de verano o como muy tarde en otoño lanzaremos una convocatoria abierta para otras universidades que se quieran sumar ya al sello, que quieran solicitar el sello. Así que, como digo, anunciaremos próximamente cuando se abre la convocatoria. Ya hay universidades que nos han expresado su interés y nosotros vamos a intentar atender todo, pero teniendo en cuenta pues, los plazos de evaluación y demás, estableceremos un programa y un calendario de trabajo con cada una de las universidades. Lo que es importante es que no se trata solo de presentarse al sello y de obtenerlo, que eso es, como digo, es el premio, es un reconocimiento y es fantástico. Desde la OI lo que es importante es que esa guía y esos indicadores sirvan al resto de universidades para saber cómo mejorar o cómo pasar exactamente de esa educación remota y a distancia a una verdadera educación virtual. No hace falta que se presenten al sello, sino que a lo mejor el sello puede ser una aspiración para dentro de 3 o 5 años, sino que utilicen el sello, que el sello les sirva a ellos para mejorar esa calidad y para hacer esa verdadera transición a una educación a distancia. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de transformación digital de la universidad, la educación virtual, digamos que es solo una pequeña parte, o la educación híbrida, porque es probable que haya titulaciones virtuales, haya titulaciones presenciales, otras híbridas, pero que la digitalización de la universidad va mucho más allá, afecta y de manera muy importante sobre todo a su gestión y gobernanza. Por lo tanto, esto es una pequeña parte de lo que tienen que trabajar las universidades, sin duda fundamental, pero hay que tener en cuenta también el impacto que puede tener la digitalización en la investigación, en la transferencia de conocimiento, en la extensión, es decir, en las otras funciones de las universidades. Y el sello, como digo, el objetivo que tiene es ayudar a las universidades, al menos en lo que se refiere a la modalidad, a las titulaciones, a la docencia en modalidad virtual. Y mi mensaje último para todas las universidades, lo más difícil ya se ha hecho, que es pasar, como digo, de la presencialidad a la virtualidad. Se hizo de manera récord, de verdad que las universidades prácticamente muchas en un fin de semana o en unas pocas semanas
pasaron a la virtualidad con un gran esfuerzo por su parte. Han hecho mucha formación. Es verdad que ahí, desde la OI y con la colaboración de UNIR, hemos conseguido llegar a muchos profesores de la región y ayudarles en esa formación en competencias digitales. Ahora lo importante es que todo ese esfuerzo se pueda consolidar y se mejore. Y como digo, podamos conseguir llegar a una verdadera transformación digital, que podamos conseguir que nuestros profesores no simplemente trasladen sus clases de lo presencial a lo virtual, sino que empiecen a enseñar realmente de manera virtual, que entiendan de qué manera tienen que impartir clases en la modalidad virtual, saquen el máximo provecho del mismo y, como digo, esperamos que con ellos llegar a muchos más alumnos y que a partir de esta desgracia que en cierto modo ha sido la pandemia, pues sacar oportunidades para más personas, para que haya más acceso a la educación superior y en general para que haya una oportunidad para nuestra región. Nosotros siempre decimos que es una región en transición. Ayer seguro que lo oyeron de boca del secretario general y es fundamental la educación superior para ayudar a cerrar esa brecha con los países ricos y que establezcamos sistemas productivos que nos permitan un crecimiento sostenido en el tiempo y estable y que generar más prosperidad para todos nosotros. Nada más, muchas gracias por su atención. Gracias de nuevo, Manuel, y a todo la UNIR por cedernos este espacio y a ver si nos vemos pronto acá, allá, donde sea. Muchísimas gracias, Ana. Bienvenido el sello Kalos de calidad, que creo que va a ser un muy buen instrumento para que se haga educación en línea de calidad, que es uno de los grandes objetivos. También, pues, felicidades, Ana, en este día que has dedicado un tiempo para nosotros. Voy a ser muy breve porque vamos un poquitín pasados de tiempo y ya entramos, pues, en la recta final de estas jornadas intensas. Gracias por estos dos instrumentos, que es lo que hemos pretendido en esta presentación. Ver, por un lado, la situación de la educación en línea en el Perú, pero no simplemente la fotografía, sino indicar las tendencias de futuro. Gracias, Jorge, pues, por ese maravilloso estudio, que creo que va a ser un muy buen instrumento, no solamente para las universidades, también para las autoridades y para las instituciones públicas. Y gracias también a este sello Kalos de calidad de la OEI, que también va a ser una muy buena herramienta para mantener unos estándares de las universidades del siglo XXI, donde hay que combinar calidad y excelencia. Muchísimas gracias y en breve empezamos en un minuto y continuamos con la siguiente intervención. Muchas gracias, de verdad.